Gracias, mil gracias por continuar con Uno más Uno. Ahora vamos a conversar en esta entrevista en primer plano con Jeffrey Lizardo, quien es el director del CIUBEN. Gracias. Y un experto en muchos temas, pero sobre todo en temas de análisis de pobreza. El CIUBEN, vamos a comenzar, aunque mucha gente lo sabe. Sí. ¿Qué es lo que es el CIUBEN? ¿Qué es lo que hace? Sí, el Sistema Único de Beneficiarios, que ya cumplió en agosto 18 años, Sí. No es más que una base de datos de hogares que categoriza a los hogares desde los más pobres a los menos pobres. Entonces, con esa base de datos, un sistema de información social, un registro social, lo que se busca es determinar o definir el padrón de elegibles, de potenciales elegibles. Elegibles. Entonces, para la asistencia social, sobre todo. Los diferentes programas de política pública de protección social, prácticamente. Aunque en esta gestión se han estado utilizando en cada vez más programas, por ejemplo, Vivienda Feliz, del Ministerio de Vivienda, y así hay otros. Tradicionalmente se ha estado utilizando para las transferencias monetarias, hoy Supérate, y también para las pensiones solidarias de la Seguridad Social. O sea que para ser beneficiario tienes que estar registrado y categorizado. Entonces nosotros utilizamos diferentes índices. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos el índice de calidad de vida, que mide el nivel de pobreza material, digamos, de los hogares. Y esto es un hogar con precariedades en su estructura física de la vivienda, con hacinamiento, con un nivel educativo bajo, promedio, sin acceso a agua potable. Entonces, ese índice de calidad de vida nos permite agrupar a todos los hogares a nivel nacional en 4 grandes grupos. ICB1 y ICB2 son los que corresponden a hogares pobres, según ese índice. ¿Y de qué cantidades estamos hablando? Estamos hablando, nosotros tenemos registrado cerca de 900,000 hogares como ICB1 e ICB2 a nivel nacional. Con un promedio de... Esto, si tú lo multiplicas en promedio por 3, te da un poquito menos de 3 millones de hogares. Y tantos. De hogares. ¿Esos son los que están recibiendo en este momento algún tipo de apoyo del Estado? De hecho, ahora mismo los beneficiarios, a agosto del 2020, alcanzan a 1.400.000 beneficiarios. Y tú te preguntarás... ¿Y los otros qué pasa? Bueno, estamos hablando de cerca de 1 millón de hogares que están a nivel de pobreza, pero hay otros hogares que están muy cerca del nivel de pobreza, que son vulnerables y que necesitan protección del Estado. Además, hay otros hogares que pueden estar en ICB3 e ICB4, pero son pobres monetarios. ¿Qué significa? Que no están recibiendo ningún ingreso y por lo tanto el Estado, el gobierno tiene que protegerlo. Hay hogares también que tienen personas con discapacidad, que tienen adultos mayores, que tienen niños y niñas de menos de 5 años, que también tenemos que protegerlo. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar esos hogares y suministrar esa información a Supérate. Hay quejas, y yo la oigo con frecuencia, sobre todo en la radio, que la gente la usa mucho, de personas, potenciales beneficiarios o antiguos beneficiarios, que dicen que el sistema lo está excluyendo y he oído respuestas de que el CIUBEN no lo ha actualizado la base de datos, sí. Que son una base de datos viejo. Sí, mira, este es uno de los grandes desafíos que enfrentan los registros sociales como el CIUBEN, no solamente en República Dominicana, en América Latina, que es el tema de la actualización de los datos. Y por eso nosotros estamos implementando una nueva estrategia que es
tratar de integrar los registros administrativos, que son bastante buenos, de las diferentes instituciones del Estado, incluyendo la seguridad social y otros registros de diferentes instancias, de manera tal que podamos capturar y actualizar la información de manera en línea, ¿no? De manera con mayor frecuencia. Lo que tú me decías tiene que ver con la cobertura. Hoy día SUBEN tiene registrado el 65% de los hogares a nivel nacional. No todos los hogares están en SUBEN, aunque en la nueva estrategia que le hemos llamado SUBEN Más, estamos tratando de alcanzar al 80% de todos los hogares, utilizando también otros mecanismos como el autollenado, el autorregistro, que tú puedas ir a la página web de SUBEN, puedas llenar los datos y esos datos entonces se cruzan con otras bases de datos administrativas, aleatoriamente se visitan los hogares. El tema es que todavía hay gente que son analfabetas en términos de sí, evidentemente, y por eso las visitas se mantienen. De hecho, nosotros tenemos... ¿Hace el levantamiento por hogares? El levantamiento por hogares. De hecho, acabamos de terminar un levantamiento... Esto es diferente a lo que hace la Oficina Nacional de Estadística. Es diferente porque... es diferente porque nosotros registramos la cédula y el número único de identidad de los menores de edad. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para... cruzar datos. Para suministrar los datos a los diferentes programas sociales. Entonces, uno de los problemas que hemos enfrentado, Adalberto, es que hoy día el 85% de los hogares clasificados como pobre 1 o pobre 2, o los muy pobres, ¿no? Están recibiendo beneficios. El 15% no. Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque aquí todavía en este país tenemos un problema serio de falta, de ausencia de documentos de identidad. Tenemos población muy pobre que no tienen documentos de identidad y están registrados en el SUBEN. Están registrados, sin embargo, no se le puede asignar una transferencia monetaria porque que no tiene... Bueno, yo vi ahora reciente, en la semana pasada, me llegó un caso de un niño que fue operado en un hospital público y su madre tiene seguro subsidiado de SENASA, pero el niño no estaba registrado, entonces le estaban cobrando. Exactamente, esa es una de las situaciones. Ese es porque el niño no está declarado. Sí. No está. Entonces, una cosa increíble. Es un tema importantísimo. La identificación. Pero no se ha avanzado mucho en eso. Sí, se avanzó. Porque tenemos tantos años, inclusive han existido programas auspiciados por organismos internacionales. Se avanzó. Mira qué pasa, que incluso la cobertura de entrega de acta de nacimiento aumentó a cerca del 85%. Se instalaron oficinas de registro en los hospitales, en las principales maternidades. El problema está que con la pandemia entonces empezó se volvió atrás, otra vez para atrás. Y el otro problema es los adultos mayores que requieren un proceso muy tedioso. Y no los adultos mayores, los adultos. Un proceso de declaración tardía que tiene que ir a un juzgado, que tiene que ir, es muy burocrático. Y por eso la misma Junta Central Electoral sometió un anteproyecto de ley para el cambio de registro civil para facilitar. Pero no se ha aprobado. No se ha aprobado y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos dejando atrás a muchos. ¿Y por qué será que ese tipo de proyectos no encuentra padrino dentro de las cámaras legislativas? Ese es un tema importante. Pues son de vital importancia. Digamos, y afecta a la gente pobre. Porque y eso es lo que estamos visibilizando. Desde el SUBEN, nosotros hemos hecho algunas infografías y documentos técnicos y le hemos mandado las bases de datos a las diferentes instituciones de hogares que no tienen, que tienen personas, ciudadanos y ciudadanas sin documento de identidad. Estamos hablando de cerca de 400.000 personas registradas en el SUBEN sin documento de identidad. Sin documento, imagínate. La pobreza. El país ha tenido crecimiento envidiable.
durante las últimas décadas, y de últimas décadas estamos hablando de 60 años Sí. casi, de crecimiento económico con muy poco periodo de crisis o de recesión. Y es evidente cómo el país ha crecido. Sin embargo, la pobreza absoluta sobre todo, porque la relativa ha bajado muchísimo, ¿verdad? Pero la pobreza absoluta sigue siendo un peso. Bueno, estamos hablando aquí de casi 3 millones Sí. de personas, Ujú. y eso es mucho. Es un Sí. país que lo que tiene son 10 millones y tanto y medio Así de es, personas. así es. ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Por qué no superamos esos niveles tan dramáticos de pobreza? Sí. Hay una desconexión importantísima entre el crecimiento económico, la generación de riqueza y la reducción de la pobreza. Y esa desconexión se da por pobres salarios. Los salarios no se recuperan con el aumento de la productividad promedio del trabajador. La productividad aumenta, pero el no salario aumenta, no. entonces hay una brecha enorme y eso afecta a todo porque afecta a la seguridad social. Las pensiones van a ser bajas porque los salarios son bajos. Esa es una de las razones. Eso es una de las múltiples razones que hay. Sí, sí. Entonces, hay que trabajar en esa conexión de cómo mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores. Ahora bien, hay un rezago social enorme en este país que se explica por la baja inversión social. El gasto público social todavía ronda en un 9% del PIB, menos del 9%. Que es muy Y bajo. yo tengo 20 años estudiando ese tema Ujú. y he estado por ahí cerca. O sea, no cerca varía. de un 8%. No varía, no Y se lo que ha aumenta. variado es la distribución interna. Entonces, con el 4% de educación, se afectó Exacto. Otro programa, pero por ejemplo, pero- salud pública. Sí. Salud no ha podido pasar de 2% del PIB, no ha podido pasar. O sea que tenemos un ¿Y problema. qué pasa? Porque casi siempre se le atribuye esa situación a la baja recaudaciones fiscales, Sí, sí. a las limitaciones fiscales que tiene el Estado dominicano. Pero estamos hablando de porcentaje, no estamos hablando ni siquiera de volúmenes. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no podemos reorientar las inversiones públicas y el gasto público en beneficio de estos sectores tan vulnerables? Sí, se está haciendo un esfuerzo de mejorar la calidad del gasto público desde el Ministerio de Economía, el ministro de Economía ya lo ha mencionado, y eso se hace con el monitoreo. Yo creo que es importante darle seguimiento que están haciendo cada una de las instituciones, cuál es el impacto de los programas, de las políticas públicas. Hay programas que Pero no, el Ministerio que de no añaden Economía, valor. el Ministerio de Economía Sí. y ustedes, los que están al frente de esto, deberían de hacer un curso intensivo para los funcionarios gubernamentales, para que aprendan a priorizar y saber qué gasto social que no es. Porque no es que un país como este, en cualquier país del mundo, siempre tiene muchísimas necesidades, mucho más necesidades que la Así es. capacidad para Así es. satisfacerla. Y tiene que hacer opciones, tiene que tomar opciones. Y no solamente monitorear la producción, Sí. lo que hacemos, los resultados. Por ejemplo, la seguridad social, y yo siempre traigo el ejemplo de la seguridad social. Sí, La seguridad social, si tú ves las instituciones públicas, CISARRIL, ¿qué es lo que, digamos, presenta? Es el gasto financiero, cuánto se gasta. No, a mí me interesa ver los resultados en salud. ¿Cuántas vidas tú salvaste? claro. ¿Cuál es la mortalidad materna de los afiliados por Neonatal. diferentes- ¿Cuál es la mortalidad Y porque neonatal? además ¿Y hoy por hay que qué? hablar también de la prevalencia Esa- de enfermedades no exactamente, transmisibles Exactamente. que se están llevando la vida de mucha gente, Y el por- cáncer, exactamente, diabetes, las enfermedades crónicas. crónicas. ¿Y cuál es la prevalencia? La primera pregunta es que hay que hacerle a la GRS y que la CISARRI también tiene que evaluar, es que conozcan a sus afiliados, qué porcentaje de sus afiliados son hipertensos, son diabéticos, qué tratamiento tú le estás dando para prevenir el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Bueno, prevención, habla de prevención. Ese es el punto más débil tal vez del Así sistema es. mismo, porque no se está invirtiendo ni el Estado ni las aseguradoras privadas
en prevención. Tenemos un tema estructural que tiene que ver con la ausencia del primer nivel de atención Claro. y de una estrategia de atención primaria. Eso es fundamental. Hay muchísimos estudios, el mismo de ADESA, que es interesantísimo, donde identifica las precariedades que hay. Es un sector que está subfinanciado. Y yo creo que el sector salud necesita más financiamiento. Pero a mí lo que me sorprende es, eso lo reconoce todo el mundo, el ministro de Salud lo ha reconocido, el Ministerio de Salud, se ha hablado de que la prioridad es invertir más en el primer nivel de atención, por ejemplo, para afrontar los grandes problemas, pero en la práctica no ocurre. Ahora en el presupuesto actual, apenas hay una variación mínima en la calidad del gasto destinado al sector. Bueno, hay que tomar en cuenta que en este gobierno se destinó, además de la respuesta al COVID, que fue lo del COVID, ahí apareció dinero. Sí, quitándolo la respuesta del COVID, Sí. una de las decisiones fundamentales, trascendentales, que para mí creo que ha sido la más importante en los últimos 20 años, fue la afiliación universal de todo lo que faltaban, ¿no? A la seguridad social. Yo creo que eso da una tremenda oportunidad para empezar, SENASA ahora, que tiene el 70% de los afiliados, empezar a probar la atención primaria. Yo creo que desde el sistema de seguridad social y desde el Estado podemos hacerlo y poquito a poquito. El SENASA tiene el 70%, pero recuérdese que la inmensa mayoría de esos afiliados al SENASA son los de régimen subsidiado. Sí, y eso, su salud, su prevención depende de lo que haga el Estado a nivel de general, pero sobre todo el único lugar donde pueden ir son a los hospitales públicos, a los centros públicos, incluyendo los centros de atención primaria, y eso anda en bancarrota, Jeffrey. Hay que reasignar recursos, hay que destinar más recursos al primer nivel de atención, a las unidades de atención primaria, porque mira qué pasa, Alberto. La gente no es estúpida. La gente no va donde no hay calidad, donde no lo ve, donde hay un servicio muy pobre. Entonces lo que tenemos acá hoy son servicios pobres para personas pobres y no debe ser así. Entonces hay que rescatar. Bueno, el último estudio que hizo ADESA estableció un perfil de la gente que está yendo a los hospitales ahora. Exacto. ¿Y cuáles son las conclusiones? Dos cosas. Los que van son pobres, los más pobres entre los pobres. Esos son la mayoría. Y los otros mujeres, el 73% de la gente que va a buscar servicios en los hospitales públicos son mujeres. Sí. Ese perfil de sexo, de género, también lo vamos a ver en el sector privado. O sea, porque hay poca promoción de la salud y prevención. Claro. Entonces es un tema que después va a revertir negativamente en el sistema de salud, porque los hombres llegan entonces muy tarde, muy tarde a los servicios de salud. Eso tiene toda la razón del mundo. Yo estuve hace poco en una clínica por dar un servicio y me senté a esperar que me llamaran y me puse, pero nada más estaban 3 hombres aquí. Así es. Y la sala estaba llena. Así es. Qué cosa. Bueno, pero ahí hay también un campo de trabajo para los grupos de mujeres, las organizaciones feministas, ¿verdad? Así es. Porque en definitiva las mujeres van por ellas, van por los hijos y van hasta por los maridos y los abuelos y los viejos. Son las cuidadoras. Son las cuidadoras. Y precisamente el gobierno ha lanzado un programa piloto de comunidades de cuidado que busca generar, digamos, alternativa ante esta situación, porque las mujeres entonces absorben esa carga y limita su entrada al mercado laboral. Y tal vez programas como ese deberían ir sustituyendo paulatinamente. Estos programas le llamamos de protección social, pero muchas veces son pura asistencia, ¿verdad? Y consolidarlo, que es una tarea pendiente también, de consolidar. Todavía existen ciertas dispersiones, ya hay una propuesta del gobierno de consolidar los programas de protección social, que espero que... Por eso está muy bien guardado. Sí, la propuesta... Se ha hablado de la que se está elaborando una propuesta, no, ya existe, ya la propuesta está de consolidación de los programas sociales. Se hablaba hasta de un ministerio. Sí, y propone la creación de un ministerio de desarrollo e inclusión social.
Jeffrey, se acaba el tiempo. Va muy rápido. Sí, va muy rápido. Aquí siempre hace falta tiempo cuando tenemos entrevistado como Jeffrey Lizardo, el director del SUBEN. Tenemos que pausar entonces, agradecerle a Jeffrey que haya venido. Gracias. Y pausar para regresar entonces con Altagracia Paulino, la experta en asuntos de consumidores aquí en este programa. Así es, así es. Gracias, Jeffrey. Muchísimas gracias.